Es el Museo de Van Gogh en Ámsterdam. Recuerde que este museo está unido con este otro museo por intermedio de un pasillo y una escalera aquí por aquí adentro. Museo de Van Gogh. Y resulta que este museo de Van Gogh en Ámsterdam alberga la mayor colección de obras de arte de Vicente Van Gogh, de obras realizadas. Recuerde que Van Gogh nace en 1853 y muere en 1890. Bueno, la colección es una colección permanente e incluye más de 200 pinturas de Vicente Van Gogh, tiene 500 dibujos y tiene aproximadamente 750 cartas. El museo también se presentan exposiciones de diversos temas de la historia del arte del siglo XIX. Pero lo más importante realmente, a mí me gustó mucho el Orsay. En el Orsay yo vi muchas obras de Van Gogh, pero dicen que aquí tiene más obras. La verdad que yo vi en el Orsay mucho, y con una gran ventaja que en el Orsay en París me dejaron filmar lo que quisiera. Tengo la mundial de fotos. Bueno, el Museo Van Gogh tiene la mayor colección de Van Gogh en el mundo y comprende 200 pinturas, o sea, tiene 200 pinturas, tiene 400 dibujos y 700 cartas de Vicente Van Gogh. El Museo Van Gogh es un museo dedicado prácticamente exclusivo al pintor holandés Vicente Van Gogh, y también podríamos decir que tiene una biblioteca en la cual tiene más de 23.000 obras. Bueno, aquí ya no solamente de Van Gogh, sino de varios pintores y artistas. O sea, lo que estaba narrando ahora era que Vicente Van Gogh tiene, o sea, la colección permanente tiene 200 pinturas de 200 que tiene. Tiene 400 dibujos de 500 que tiene, y tiene 700 cartas de 750 que tiene. O sea, casi muestran todo lo que tiene, cosas de la vida de Van Gogh. Y recuerde que Van Gogh solamente vendió dicen que Van Gogh solamente vendió un cuadro, algunos dicen que vendió 2. El hecho es que cuando muere Vicente Van Gogh, dejó su obra completa a su hermano menor, que era Theo. Theo era menor que él, y a la muerte de Theo la colección pasó a la viuda, la esposa de él, que se llamaba Jo. O sea, Jo Van Gogh Bonger se llamaba más exactamente. Yo le digo solamente Jo, o sea, J-O. Jo. Y ella vendió una serie de obras, pero también mantuvo una gran colección de las obras de Van Gogh, aunque vendió algunas, como estamos diciendo, y a la muerte de esta le toca a su hijo que se llamaba Vincent Wilhelm Van Gogh. Entonces, hasta ahí no había ningún problema. Vicente Wilhelm Van Gogh. Y hace una negociación con el gobierno y dona en cierta forma, le dan una plata, pero dona la mayoría de las obras, y con la condición de que quedaran esas 200 pinturas que él donó de Vicente Van Gogh y algunas de Paul Gauguin y 400 dibujos y unas cartas. Le dieron a él 15 millones de florines, y la condición más importante es que toda esa colección se encontrara o que la dejaran dedicada a un museo que fuera de Vicente Van Gogh. Y eso sentó las bases, esa donación o esa negociación, como usted lo quiera mostrar, sentó las bases para el nuevo Museo de Van Gogh que nosotros estamos observando, el que tuvimos la oportunidad de ver. Y el museo consta de 2 edificios, podríamos decir, un edificio que llaman el edificio Rietveld, que fue diseñado por Gerrit Rietveld, y otro que le llaman una ala, que le llaman el ala Kurokawa, que fue diseñada por el arquitecto Kurokawa, que es la que estamos viendo nosotros en este momento. Este edificio Kurokawa tiene una planta, yo le llamo en espiral, elíptica. Ellos lo llaman una planta ovalada, y es de 3 pisos. Este edificio es de 3 pisos, o esta planta es de 3 pisos de altura, y la entrada a la ala Kurokawa, que es esta, no se puede entrar de frente, es a través del túnel subterráneo del anterior edificio, que es el río Rietveld. Recuerde que este Kurokawa tiene que ver mucho con el aeropuerto de Kuala Lumpur. Recuerde que el aeropuerto de Kuala Lumpur es la capital de Malasia, ¿no? Ahora, Kurokawa optó por una asimetría. Si usted puede observar, el edificio es como una asimetría. Un edificio es elíptica, y la sala de impresión en forma de caja, ¿no? En una forma de caja, y se comunica con otro edificio por intermedio de la parte de abajo, por decirlo de alguna manera, a través de un túnel subterráneo. Unas cosas que hay que tener presente de Van Gogh es que recuerde que él nació en Holanda, exactamente en Zundert, que es un pueblo brabante. Ahí nació Vicente Van Gogh. Recuerde que en el cementerio de Zundert está enterrado el hermano mayor de Van Gogh. Recuerde que Theo es un hermano menor. Cuando hablo del hermano mayor, no estoy hablando de Theo, porque Theo era menor que él. Y el padre de Van Gogh era el predicador de la iglesia de Zundert. Recuerde que también Vicente Van Gogh vivió en Amberes, y ahí en Amberes contrajo sífilis en Amberes. Después de la sífilis se fue a vivir nuevamente con su hermano Theo, O sea, él sale de Amberes, que es Bélgica, y se fue con su hermano Theo, que vivía en París.
Luego él en París en el año 1886 se instala en el barrio Montmartre, en el barrio de los pintores, ¿no? En Montmartre. Luego él se fue para Arles. Resulta que en Arles, eso se fue en febrero de 1888, cuando Van Gogh se instala en Arles. Hay una cosa interesante: él vive una de las épocas más productivas, pintando en un año 150 cuadros. En Arles pintó 150 cuadros y muchos dibujos. Fue en Arles donde empezó a utilizar las pinceladas ondulantes y los amarillos, verdes y azules intensos, ¿no? Que son claves en la obra de Van Gogh, y que dio obras como La Casa Amarilla, La Cuerda en los Girasoles, La Habitación del Pintor, entre otros. En todo eso sucede en Arles, que pinta 150 cuadros. Y en estas ciudades que utiliza las pinceladas ondulantes y comienza a utilizar el color amarillo sobre todo, que es un color muy característico de Van Gogh, ¿no? Los amarillos, los verdes y los azules intensos. Estuvo en una parte que ya es Saint-Méry, Francia, y recuerda que en Saint-Méry, Van Gogh, ¿qué le sucede? Él ahí se meten en un monasterio románico de Saint-Méry, que era un sanatorio psiquiátrico, ¿no? Y fue el hogar de Van Gogh entre 1889 y 1990. Recuerde que ya él, un año después, o sea, en 1890, él se pega un tiro en el pecho, se muere, pero antes de morir, recuerde que él vivió en Auvers-sur, en Francia, que es esta villa que es una villa cercana a París, y es el escenario de los últimos días de Van Gogh. Aquí pintó 80 cuadros en solo 70 días, casi un cuadro por día, que es una locura prácticamente. Y ahí en el cementerio de Auvers-sur puede visitarse las tumbas de Vicente y su hermano Teo. Ahí están enterrados los dos, ¿no? Aquí está la tumba. Mira que hay unos girasoles sembrados alrededor de él. Recuerde que él muere en 1890, se suicida, y nació en 1853. Fue enterrado también con su hermano Teo Van Gogh. Teo era un hermano menor que Vicente, ¿no? Las tumbas, como estamos diciendo, se encuentran en el pueblo de Auvers-sur. Miramos cómo se escribe: en el pueblo de Auvers-sur-Oise, en Francia. Auvers-sur. Recuerda que Vicente Van Gogh muere en 1890, un año después muere Teo Van Gogh. Bueno, después ya con la muerte de Teo, pues, y su hermano, que lo quería mucho realmente, estaban muy unidos. Nos despedimos del museo y nos despedimos de Vicente Van Gogh. Y como digo yo, hoy desde Francia, desde la tumba de Vicente y Teo Van Gogh, mañana desde cualquier lugar del mundo. Pórtese.